Estamos de vuelta ya en su informativo Cuenca en directo. Un gusto tenernos de estudios en nuestro canal. Al asambleísta por el Azuay, Esteban Bernal, pues representa al movimiento Creo y también a esta alianza participa. Bienvenido, Esteban, un gusto que esté con nosotros. Temas importantes. Hoy desarrollaron justamente una rueda de prensa que queremos ya que nos comente los temas particulares, pero antes de abordar este tema, algo que también está en la palestra pública y fue el anuncio del primer mandatario de la Nación. Ayer justamente en su cadena de los lunes habría anunciado que determina la disolución de la CNAIM. Recordemos que pues muchos asambleístas opositores del régimen en ese momento, Rafael Correa, habían anunciado que la CNAIM fue creada para vigilar a los opositores al gobierno de Correa. Esta disolución, más allá de ser pues sin duda una medida de austeridad, que es lo que anunció el régimen, también viene a transparentar, digo yo, a mantener un ambiente de mayor equilibrio y tranquilidad dentro de la parte política. Bienvenido. Gracias, Karina, buenas tardes. A ver, partamos de lo último. Yo creo que no solamente la CNAIM o su cierre tendría que ir en el marco de la austeridad. Hay una cantidad de instituciones y de superinstituciones que se creó en la época del correísmo que contribuirían muchísimo al tema de la austeridad fiscal en el país. El mismo Ministerio de la Felicidad, que fue una de las primeras acciones que se realizó, y a eso debe sumarse los ministerios coordinadores, que son entes burocráticos, que no le permiten inclusive eficiencia en el sector público. Más allá de ello, Karina, creo que hay que profundizar en lo de fondo. Lo de fondo es que ayer se hizo un anuncio de carácter político, es decir, el presidente de la República anunció la eliminación de una instancia persecutora, una instancia que denigró la política ecuatoriana, que denigró la institucionalidad pública del Ecuador, y eso obviamente nos lleva a una reflexión. Primero, debo decirlo y confesarlo que efectivamente hay que apoyar, pero hay que apoyar también en el marco de que aquello se institucionalice. ¿Qué quiero decir con esto? Que ojalá el sistema de persecución y el sistema de investigación no solamente se elimine a través de la CNAIM, sino se elimine en términos institucionales. No vaya a ser que mañana esté en una subsecretaría por ahí escondida este sistema, porque los equipos, además, Karina, que se habrían contratado, que tiene que transparentarse, hay que hacerle una exhortación al presidente para que se transparente los gastos gigantescos que en este marco de persecución, de involucramiento en conversaciones privadas de los opositores políticos, tiene que mostrárselo al país. Y transparentar también la información que tiene la CNAIM sobre gastos, además legales establecidos como los que determinó inclusive informes de Contraloría. Recuerde usted que en el informe del 30 de años se establece que la CNAIM habría gastado miles de dólares o millones. Se habla de millones de dólares, justamente estaba buscando aquí las cifras exactas, pero esto hay que transparentar porque no puede quedar ahí. Sobre todo, Karina, porque existen acciones que inclusive rayan en la ley. Recuerde que la CNAIM está acusada por la Contraloría General del Estado de haber contratado nada más y nada menos que con la esposa y el ex secretario privado de la Presidencia de la República, el doctor Omar Simons. Su esposa, que tiene una compañía de investigación de mercado, fue contratada para hacer evaluaciones de los opositores. Es decir, la CNAIM no solamente precautelaba, entre comillas, supuestamente la seguridad del Estado, sino precautelaba el proyecto político de un correísmo que cada vez que se destapan las cosas va generando mayor putrefacción en ese aspecto y en esa adhesión que tienen los ciudadanos en entender que nos habíamos equivocado de la mesa a la esquina. Sin duda, entonces, este es un paso adelante, un paso más positivo, digamos, con todos estos actos de corrupción que bien usted dice, cada vez sorprende más a los ecuatorianos, pero se están dando pasos positivos. Pero hay que tener pasos en firme, Karina. Yo me ratifico en decir que hay que aplaudir las acciones de un presidente cuando hay que hacerlos. He aplaudido muchas acciones de carácter políticos. Creo que he sido muy crítico en el ámbito económico y muy crítico en su política internacional. Es un tema de análisis paralelo, pero en esto hay que aplaudir cuando se toman decisiones así, pero esa decisión de carácter político tiene que transformarse en una decisión de carácter institucional, y les reitero, cuidado y no se transparente. Primero, todo lo que ha significado la CNAIM, que es un monstruo oscuro que todavía no se ha permitido transparentar. Recuerde usted que la Asamblea Nacional, por pedido de nuestra bancada, pidió la presencia del señor Romy Vallejo, director de la CNAIM, para que nos explique cómo así fue que puso un micrófono en el despacho presidencial, a cuántos políticos persiguió, si las listas de los políticos perseguidos son reales, que informe en la Asamblea. ¿Qué cree usted? ¿Quién nos negó? El oficialismo, pero ahí mismo unidos, morenistas y correístas. No les conviene que se transparente, pero por supuesto ahora más que nunca, si
se ha eliminado esta institución llamada SENAI. Tiene que haber una explicación y tiene que institucionalizarse esa decisión. Y esa institucionalización viene de la mano de que eso no transfiera a otra subsecretaría para que sigan investigando, pero sobre todo lo primero, que se transparente la información ahí existente. Bueno, vamos a tocar también otros temas y uno de importancia fue la rueda de prensa que esta mañana, justamente usted con el Colegio de Abogados, pues brindó a la ciudadanía. Dentro de esta rueda de prensa, como la Comisión de Fiscalización, dentro de la Asamblea Nacional, pues se están manejando algunos casos, entre ellos el del doctor Gustavo Yal, presidente justamente pues del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo avanza este tema en fiscalización? Mire, Karina, nosotros en la mañana presentamos aquí en la ciudad de Cuenca un proyecto de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, con el único interés de que retiremos ese brazo político ejecutor que tuvo el correísmo con la justicia ecuatoriana, que se llama error inexcusable. Y para ello, nosotros necesitábamos sensibilizar con la ciudadanía y para eso involucramos a los colegios de abogados profesionales del país. Lo hemos hecho en Imbabura, lo hemos hecho en el Guayas, lo estamos haciendo en la ciudad de Cuenca y a ello se suma una fundación llamada Ciudadanía y Desarrollo que tiene un observatorio de la justicia que desde la ciudadanía aportan al quehacer político. Esto no tiene nada que ver con un vínculo político, por el contrario, la idea es de que se sensibilicen las propuestas legislativas con el sector ciudadano. Y ahí pero Mauricio el fin es hacer Alarcón, las políticas públicas. pero por supuesto, y además ahí Mauricio Alarcón, que está de visita en la ciudad de Cuenca, que nos acompañó, que es el presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se ha permitido exteriorizar una serie de elementos que ha mejorado la propuesta de reforma. Lo propio en el caso del Colegio de Abogados de la SUAY, lo propio la Comisión Cívica Anticorrupción representada por Fernando Vega aquí en el SUAY. Y vea usted, esto nos ha permitido que sea la colectividad quien defiende una propuesta que es la eliminación del error inexcusable, que era un mecanismo mediante el cual el correísmo actuaba, censuraba y destituía a los jueces. Y hoy más que nunca, Karina, hoy más que nunca, cuando vemos a un Consejo de la Judicatura, que bien dice usted, está siendo investigado en la Asamblea Nacional y en la Fiscalía. Recuerde que la Fiscalía levantó un acto urgente en contra del doctor Yal por posibles tráficos de influencia. Hoy vemos que el doctor Yal le sanciona a la fiscal subrogante y mediante esa sanción probablemente se congracie con el fiscal general, el doctor Vaca. Todo ahí mismo sigue circulando. Eso hay que estar atentos y vamos a estar pendientes como asambleístas. Ese era otro tema justamente que le iba a preguntar, lo que pasó con la fiscal subrogante que fue hasta el momento pues suspendida, aunque ella dice que va a tomar también las atribuciones del caso porque dice que no es correcta esta suspensión. Como asambleísta, el caso particular de la fiscal subrogante, de lo sucedido ya con el expresidente de la Asamblea Nacional, el ambiente generado con la nueva presidenta de la Asamblea, ¿cómo se está viviendo dentro de Yo creo, Karina, que el Ecuador ha tenido pasos agigantados en esta lucha contra la corrupción. Creo que nos falta muchísimo, pero el otro día que receptaba de la ciudadanía aquí en la ciudad de Cuenca sobre ese descontento y habla en cuándo Correa y cuándo pasa esto y tal funcionario, yo les decía, hagamos una retrospección de lo que hemos vivido. Yo creo que más allá de lo que nos falte, muchísimo por avanzar, tenemos un vice, y esto impulsado desde las bancadas de la oposición, particularmente de nuestra bancada de Creo y de la Unidad por el Cambio. Ahí tenemos un vicepresidente preso. ¿Quién impulsó los procesos de enjuiciamiento? Nosotros. Tenemos un superintendente destituido, tenemos un presidente de la Asamblea luego de un escándalo destituido, tenemos 12 ministros de la época correísta imputados con la justicia, 4 de ellos apresados. Y así por el estilo hemos ido avanzando en el proceso de fiscalización, pero esto no queda ahí. Lo de la Fiscalía, lo del Consejo de la Judicatura, es un tema grave, porque usted no puede tener sociedad libre sin justicia independiente. Y lo que está pasando en este momento es grave, Karina. Tener a un Consejo de la Judicatura que cuando le presentaron videos del presidente de la Corte de Justicia de Guayaquil, diciendo que desde el Consejo de la Judicatura le habían dispuesto de que cambien un fallo judicial, no hizo nada. Ahora, muy agencioso, ¿no? Termina sacándole a una fiscal que probablemente le acusaba al fiscal general. No defiendo a ninguno, porque creo que ese es un problema también de sectores involucrados con grandes intereses que tenemos que estar alertas. ¿El juicio político de Gustavo Yal quedó también? No, vamos a reactivarlo, lo hemos dicho. Hay que ver los momentos adecuados. Este jueves, Karina, estaré entregando al Consejo de Participación Ciudadana en manos del doctor Julio César Trujillo, quien me ha abierto un espacio para entregar este jueves todo el expediente para que esta instancia también evalúe el Consejo de la Judicatura. No quiero irme sin preguntarle, las últimas denuncias hechas por
Sebastián Ceballos, una denuncia de sobreprecios en proyectos Manduriacu y Sopladora que involucran al asambleísta Esteban Albornoz, también cuencano, que representa a la provincia de La Suay como asambleísta azuayo también. ¿Qué es lo que implica este tipo de actos que han sido nuevamente denuncias? Quizá usted tuvo la oportunidad de ver mi discurso presentando a Mae Montaño como candidata a la presidencia de la Asamblea Nacional, un proceso que efectivamente fue en el marco de la ética pública para el Ecuador. ¿Y por qué les recuerdo aquello? Porque en ese día inicié diciendo algo, quiero saludarle a la SUAY, quien está ávido, ¿no?, de redignificar sus propuestas políticas y de tener representantes que no tengan involucramientos. Yo no soy quien para acusar a tal o cual, tienen que responderle a la justicia, pero Sebastián Ceballos ha hecho pronunciamientos fuertes con respecto a esto, y sobre todo existen juicios relacionados con Caminosca, por ejemplo, que se ventiló en el sector en Miami, en donde fue un tema entre privados, ni siquiera es una acusación de los políticos, así es que él tiene que responder y con mucha firmeza por el bien y la imagen tan deteriorada de los representantes de la SUAY. Con eso me quedo, gracias al asambleísta por la SUAY, Esteban siempre. Bernal, siempre un gusto tenerlo en el tema de fiscalización y también legislación dentro de la Asamblea Nacional representando a la provincia. Vamos al corte, tras la pausa, más noticias en Cuenca en Directo, siga con nosotros. Llegó Sabiloe con cristales de sábila, la nueva bebida con sábila de verdad, fibra y vitaminas que te dan bienestar y beneficios. Sabiloe. ¿Sabiloe?